Ya estamos acá en nuestro evento de hoy, Mujeres que construyen patrimonio y memoria. Gracias a todos los que van a empezar a conectarse con nosotras para pues platicar de temas de mujeres, pero no nada más, creo que aquí van a estar mujeres con nosotros. Aplaudo también si hombres van a estar con nosotros, porque eso habla de que también confían en el poder de decisiones de las mujeres y que apoyan a las mujeres para tomar decisiones y poder, lo que estamos haciendo ahorita, construir patrimonio, contar nuestras historias. Entonces, pues gracias a todas las que están acá. La realidad prometo que va a ser una plática muy bonita, una plática que queremos dejarles cosas importantes a crear, a decidir. Les vamos a platicar sobre historias, les vamos a, voy a de hecho a ponernos acá, les vamos a platicar un poquito de nosotras. Más adelante les voy a presentar a Gaby. Y sobre todo, este webinar es, si te estás dando el espacio para estar aquí en esta charla, es porque quieres cambiar algo. Y tal vez te hizo clic esta parte de que es algo para mujeres y es algo de construir mi patrimonio, o contar mi historia, o dejar un legado o memorias. Entonces, aprovecha este espacio, date un espacio para ti e intenta aislarte del ruido de afuera. También les voy a ir adelantando que vamos a ocupar más adelante, que voy a dejar cuál es el propósito de esta charla, pero vamos a ocupar una libreta, un papel y una pluma. Entonces, ahorita que estamos empezando, para que también vayan preparándose, porque más adelante vamos a hacer ejercicios. Al final queremos que este webinar sea para que se lleven algo práctico de empezar a hacer inmediatamente o en este mismo espacio. Este es un espacio para nosotras, prometemos que va a ser un espacio de 1 hora, vamos a acabar a las 8. También estamos en LinkedIn, entonces si quieren dejar comentarios, al final voy a estar checando comentarios o preguntas, y también en una parte vamos a incentivar a que ustedes también participen o nos cuenten, si lo quieren hacer, un poco sobre algunos extractos que les vamos a ir dejando. ¿De qué vamos a hablar hoy y de qué vamos a tratar en este espacio? Primero, de reconocerte, de reconocer tu historia, y vamos a platicar un poco de nosotras, unos cachitos de nuestras historias como mujeres, tanto mía y como Gaby, que nos han hecho llegar a donde hoy estamos. También vamos a tener una etapa en este webinar donde vamos a abrir a un espacio de preguntas, y por eso la libreta y la pluma, porque es cuestionarnos de aquello que hemos postergado. Y no voy a indagar mucho en eso, más adelante les vamos a hacer este ejercicio donde se van a cuestionar y tal vez les vamos a hacer preguntas que nunca se habían hecho antes. Van a escuchar de nuestras experiencias, y la finalidad es que a partir de este tiempo que se den y que nos escuchen, y que si quieren compartir, nos compartan, tomen decisiones en crecimiento y construcción de su vida, y que tengan una historia maravillosa que contar a alguien después. Entonces, pues empecemos con lo que hoy vamos a ir platicando, y quiero dejar esta primer frase clara, que es: no necesitas tener todo claro, pero necesitas empezar a decidir. Y tal vez voy a repetir mucho esa palabra el día de hoy, pero es parte de lo que queremos Gaby y yo que se lleven, el que empiecen como mujeres a tomar decisiones y a confiar en ustedes. Ya varios me conocen, los que no, quiero presentarme. ¿Quién soy? Soy Fer Martínez, llevo 10 años transformando a las personas en construir una vida que quieran a través de decisiones del dinero, generar estructura, orden y claridad en el tema financiero, a través de diferentes herramientas. Yo creé Sembremos ya hace 10 años, y mi propósito también se está llevando a cabo con estos webinars, porque también es compartir parte de lo que he vivido y lo que quiero dejar en las personas para que construyan la vida que quieren. Y voy a empezar a platicarles un poquito de mi historia. Esto lo he hecho muy poco, la realidad, o
tal vez casi nulo, tal vez muy pocas personas que me conocen la saben. Y parte de ahorita de empezar esto es el que a partir de nuestras historias también ustedes empiecen a pensar en las suyas, porque me ha pasado mucho que de repente conecto con ciertas personas porque ya viví lo que están viviendo ahora o que tal vez me toca vivir lo que ellas vivieron en el pasado. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Les voy a platicar mi historia y en ciertas etapas, en 3 momentos claves. Empecemos con, yo le llamo mi primera semilla, y quiero compartirles cuál fue mi primera decisión financiera cuando decidí invertir. Y esto fue, yo viví 1 año y medio más o menos en el extranjero cuando terminé mi carrera. Fui allá a acabarla y trabajar. La realidad es que todo lo que yo ganaba allá, casi todo lo ahorraba, casi no tenía gastos porque quería al final dedicarme a viajar un tiempo. Entonces, yo la realidad es que el ahorro lo tengo desde niña y cuando vivía allá, sí me dedicaba a ahorrar casi todo lo que ganaba cuando trabajé ahí. Y las decisiones financieras que tomé fue una buena y una mala, porque cuando regresé a México, una parte, voy a ser honesta, sí me lo gasté y viajé bastante y lo disfruté, pero sí tenía que tener algo que reservar para cuando llegara acá, porque quería empezar a construir. Para mí regresar a México era, ok, ¿ahora qué voy a hacer de mi patrimonio? ¿Qué es lo que me decía mi papá? Vas a empezar a construir tu patrimonio. Y tomé una decisión buena y una decisión mala. Se las voy a compartir. La buena fue que cuando regresé también empecé a trabajar acá. La realidad es que no ganaba mucho, pero con mi primer utilidad, porque yo también empecé a desarrollar otro negocio. Y la primera vez que me acuerdo que nos pagaron de un trabajo llevaba como 3, 4 meses trabajando, 25,000 pesos, que para mí era demasiado en ese entonces. Y dije, ¿qué hago con ese dinero? Y me acuerdo que mi amigo con el que estaba trabajando, que estábamos creando este proyecto, me dijo, oye, mi mamá acaba de comprar unos terrenos y nos invitó a conocerlos. Y me dijo, ¿por qué no vienes a verlos? Y fuimos, yo me acuerdo que fuimos ese día, fuimos a ver los terrenos y me acuerdo que decían, oye, pues el enganche son 25,000 pesos. Y lo volteé a ver y le dije, pues es lo que tengo. Y me dijo, pero eso era el enganche, teníamos que ir pagando mes con mes. Y me dice, pues si no lo haces ahora, ¿cuándo? Y ahí fue mi primer buena decisión, que dije, ok, vamos a hacerlo, voy a pagar el enganche del terreno. Y después dije, tengo un dinero ahorrado, que era lo que había traído de mi viaje. Dije, ¿cómo le hago para que en lugar de que la mensualidad se vaya del dinero que tengo ahorrado, ese dinero ahorrado se invierta en algo que me dé una mensualidad? Y ahí fue mi segunda decisión, que no fue la tan buena. Y mi amigo me dijo, oye, tengo un amigo que está buscando inversionistas para su negocio y él les paga un interés por invertir su dinero. Y ahí tomé esa decisión de prestar el dinero a alguien que no conocía por una recomendación, sí, de alguien cercano, pero pues en un negocio que ni era mío y que no sabía si iba a funcionar o no. Y pues fue eso, le di mi dinero a esta persona a la promesa de que él al mes prácticamente me iba a dar lo que yo tenía que pagar de mi terreno. ¿Y qué pasó? Pues la realidad fue que sí empezó bien, sí me empezó a pagar cierto interés por unos meses, pero eso solo fue durante el principio. Y después él se vio en problemas familiares complicados, su esposa tuvo una complicación que después me enteré porque de repente me dejó de pagar. Y ahí pues la realidad es que me di cuenta de que eso no era una inversión, eso no era algo seguro, era un riesgo enorme, y al final él usó mi dinero para salir del problema de salud de su familia y ya no pudo seguirme pagando. Entonces, pero al final pues yo ya estaba construyendo un patrimonio, ya estaba pagando este terreno, pero también tenía un compromiso. Y ahí es donde la primera parte dije, porque yo en ese entonces todavía vivía con mis papás, la realidad es que mi único compromiso financiero era pagar mi terreno. Entonces ahí era donde decía, ok, tengo que generar al menos algo que me dé un ingreso al mes, porque yo todavía estaba en el servicio social y la realidad estaba en este proyecto que estaba emprendiendo. La realidad es que como a los 2, 3 años, que es la segunda etapa, llegó esta parte, le llamo el llamado, porque no empezaron a ir bien las cosas. Me di cuenta de que lo que estaba haciendo lo disfrutaba, era muy cansado,
pero no realmente me sentía satisfecha también económicamente. No sentía que dije, oye, si sigo así, no va a salir de mi casa, no voy a poder pagar una renta, vivir yo sola o con una pareja. Y dije, no, necesito buscar otra fuente de ingresos o otro rol. Y me invitaron, fue cuando justo en la búsqueda llegó una oportunidad para unirme como asesora de seguros en una aseguradora, como asesora independiente. Y la realidad es que ahí, la primera vez que fui, que eso fue en el 2017, me acuerdo muy bien, fue un 12 de diciembre, como que sí sentí algo que me llamaba, que me hacía, que era algo para mí. Y hacía clic, porque hablaban, esta aseguradora, y muchos yo creo que las conocen, pues tienen productos, sobre todo de protección y de planeación de ahorro a largo plazo. Y yo sí veía mucho proyectos a largo plazo, mi retiro me preocupaba mucho. Entonces, pues al final sí hizo clic esta parte de, oye, puedo acompañar a las personas a construir algo financieramente estable en una institución segura, donde, porque al final yo venía de algo de haber invertido, de que perdí mi dinero por irme a algo que no era, pues no tenía ningún respaldo, y cuando vi esto dije, oye, esto sí me hace mucho más sentido y es mucho más seguro, y fue como entré a la parte como asesora de seguros. Y pues empecé a construir ya algo propio, porque al final ahí sigo en esto, ha cambiado muchas cosas, pero empecé como ya esta parte de independencia. A los año y medio, 2 años, conocí a mi entonces pareja, y la realidad viene una parte como de ilusión. Y aquí quiero comentarles algo clave. Conocí a esta persona, rápido me enamoré, nos casamos y fue cuando me fui a vivir fuera. Pero me dijo algo muy importante que recuerdo mucho cómo lo sentí, porque yo siempre tenía muy claro que quería ser independiente financieramente, que no quería depender de un hombre. Sin embargo, vengo de una familia donde mi mamá no trabaja y mi papá siempre fue el proveedor de la casa. Y me acuerdo muy bien que antes de casarnos, cuando todavía estamos comprometidos, él me dijo, yo voy a trabajar para que tú no tengas que trabajar por dinero y yo te pueda mantener y vivas tranquila y tu dinero sea para ti. Y no tienen idea lo que me sentí como que cayó un peso, como que, entonces ya no voy a tener que trabajar y el dinero va a ser para mí, o sí voy a trabajar porque siempre he querido trabajar, pero me sentí, entre comillas, tranquila. Y definitivamente, pues fue algo que no sucedió así. Y ahí es como esta primera parte donde creo que toda mujer, cuando les dicen eso, bueno, no sé si toda, pero muchas es, sientes bonito y tienes esa ilusión de que, mira, esa historia suena linda. Pero la realidad es que llegó un punto, y le llamo el crash de momento en mi vida, donde no fue así. Hubo muchas complicaciones financieras, donde no se asumían ciertos roles y yo tenía que asumir otros. ¿Y dónde cambió el tema? Le pongo aquí la palabra ownership porque al final había tantos problemas que yo tomé las decisiones de decir, yo no puedo depender si la persona me va a apoyar o no. Yo tengo que hacerme cargo de la situación ahora y necesito lograr esa seguridad e independencia sola, porque la realidad es que me daba miedo no poder yo sola si me separaba. Y eso me hacía postergar esa decisión y sentirme atada y triste. Pero en el momento que tomé esa decisión de hacerme responsable, la realidad es que la vida empezó a cambiar, porque dije, yo me voy a ser independiente de mis propias cuestiones. Y ahí empezó el reto, pues sí, me divorcié. El miedo fue también a resolver la situación ahora yo sola, y sobre todo mi miedo era, voy a poder mantener mi mismo estilo de vida en el tema financiero. Y aquí 2 años después, sí se ha logrado. Claro que ha habido dificultades, claro que ha sido un reto, pero al final algo que hoy quiero compartir es que empecé como hace 10 años siendo una asesora independiente y hoy me considero que ya estoy construyendo una empresa, porque ya ha crecido mucho esto. Al momento en que tomé este tipo de decisiones, desde las que les platiqué al principio, de incluso mi primera decisión financiera, incluso la mala decisión financiera que tomé, siempre me hizo hacerme responsable de cosas. Y en el momento en que me empecé a ser responsable y tomar decisiones, son cuando la vida y las cosas empiezan a moverse. Y
Aquí quiero dejarles esta frase antes de introducir a mi invitada, que es, a veces, ¿por qué nos detenemos a hacer cosas? O no avanzamos, y es porque, no es porque no lo queramos o no lo deseemos, es porque no conocemos a veces opciones y tenemos miedo a tomar decisiones. Y es por eso que también quiero que se queden con un cachito de esta historia y vean que al final, aunque a veces son decisiones muy difíciles y que dan mucho miedo, te permiten avanzar hacia lo que quieres si son tomadas desde un punto muy responsable tuyo de lo que quieres lograr. Entonces, con esto, quiero ahora sí traer a mi invitada Gaby, porque ella también tiene una historia que contar. Y yo estoy muy contenta de que esté aquí con nosotros porque también la admiro muchísimo, la conocí hace un poco menos de un año, conocí más de cerca su historia hace poco, que conectó muchísimo y dije, esto también, cuando le hablé para este webinar, le digo, es que me gustaría que lo platicaras y ella, pues, muy abierta a hacerlo. Ella es dueña de una editorial y también considero tiene una gran historia que contar. Gaby, te uno aquí al escenario y pues justo quiero que te presentes y te dejo aquí con las que están conectadas con nosotros. Hola, todas, todos. Mi nombre es Gabriela Luque y yo tengo un proyecto editorial, pero antes de pasar al proyecto que les decía Fer, quiero también contarles mi historia, ¿no? El por qué estoy yo aquí parada. Y primero gracias a Fer por invitarme. Y como bien dice ella, tenemos poquito de conocernos, menos de un año, pero ya nos hicimos amigas. Y comparto con ella muchas situaciones de trabajo y de vida, ¿no? Entonces, quiero yo empezar contando mi historia. Y yo tengo tres momentos de mi vida en el que cambiaron por completo la situación como la estaba viviendo. La primera fue cuando me convertí en madre, ¿no? El nacimiento de mi hija, creo que como a cualquier mamá, te enfrenta con una realidad que no esperas, ¿no? Por más que te puedan platicar, algo emocional, físico, mental, cambia por completo en el cuerpo y yo no estaba preparada, sobre todo porque yo fui mamá en pandemia. Entonces, fue muy complicado para mí pasar la etapa de madre porque había un encierro, la comunicación con las personas pues no era fácil y en mi situación en particular, yo tuve problemas de salud cuando nació ella y estaba yo llena de medicamento, más las cosas fue una cesárea de emergencia, más las cosas naturales del posparto. Y claro, el papá de mi hija y yo nos comenzamos a dar cuenta de que no compartíamos los mismos valores. Entonces ahí soy madre, cambia ya de por sí la vida, estamos en una pandemia y empiezo a notar, y creo que él también evidentemente notó que la relación de pareja no iba para ningún lado, ¿no? El segundo momento fue cuando yo me separo del papá de mi hijo, en realidad de mi hija, él se va de la casa un día, bajo circunstancias pues no muy gratas, la verdad. Y yo recuerdo estar como muy vulnerable, llorar toda la noche y pensar, necesito ayuda de alguien porque esto no lo puedo manejar yo sola, ¿no? Afortunadamente tuve la ayuda de una terapeuta que para ese momento de mi vida fue buenísima, que me puso las cosas muy claras de lo que estaba sucediendo y me enseñó muy claramente los tipos de violencia a las que somos sometidos los seres humanos, ¿no? Puede ser las mujeres y también algunos hombres, ¿no? Violencia que ejercemos nosotros, nosotras, y violencia que se ejerce sobre nosotras, ¿no? Que no siempre son los golpes, ¿no? Entonces, también como estábamos en esta pandemia, yo trabajaba tenía dos trabajos, ¿no? En unas editoriales
y la principal fuente de ingresos que yo tenía era de esa editorial, perdón, y me dicen que pues ya no me pueden pagar, ¿no? Porque pues estamos en pandemia y es complicado. Entonces me quedo sin trabajo, me quedo sin pareja, en un lapso muy, muy corto de tiempo. Y por último, yo formaba parte de una sociedad, era una editorial que yo había formado en el 2017, aquí ya estábamos en el 2021, y bueno, finalmente también por cosas de la pandemia, nos estaba yendo bien en realidad, pero ahora con el paso del tiempo yo puedo ver que, claro, había como muchos indicios de que esa sociedad no iba a seguir funcionando por diversas situaciones y, bueno, también suceden cosas y se firma la disolución de la empresa, ¿no? Entonces yo ya no tenía un trabajo, ya no tenía una empresa, ya no tenía una pareja y estaba confinada en una casa con una bebé recién nacida y los medicamentos me los tuve que tomar por más de un año, ¿no? Yo recuerdo mucho que el doctor, el ginecólogo que me veía, me dijo, tú tendrías que estar internada, pero no te voy a internar, porque si te separo de tu hija va a salir peor, ¿no? Entonces el doctor me hacía llamarle 3 o 4 veces al día para ver cómo iba evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, todo esto sucede y yo con la terapeuta tuve que trabajar una cosa que ella llamaba aceptación radical, ¿no? Que era aceptar completamente lo que estaba sucediendo en la vida. Yo no podía cambiar la pandemia, no podía cambiar la decisión del papá de mi hija de haberse ido, no podía cambiar la disolución de la empresa y tampoco que ya no tenía yo un trabajo, ¿no? Entonces, aparentemente todo a mi alrededor empezó a caerse y yo sobreviví en esa época, y digo sobreviví porque entré en un modo así realmente de supervivencia, porque yo tenía ahorrado dinero. El papá de mi hija, cuando vivíamos juntos, se encargaba de la mayor parte de los gastos y yo ahorraba mucha parte de mi sueldo. Entonces, cuando él se va y yo me quedo a cargo de todo lo económico de mi hija, tenía yo cómo solventarlo, ¿no? Aún así, dejó de entrar dinero, pero bueno, pudimos vivir ella y yo bastante tiempo con los ahorros que yo tenía. Y en este tiempo, ya que yo acepté que esa era la realidad que yo tenía y que no la podía cambiar, pues empecé a ver qué es lo que tenía que hacer. Yo no quería trabajar en una empresa porque no podía dejar a mi bebé sola, ¿no? Entonces, cuando mi hija cumple alrededor de 2 años, que del momento en el que se fue su papá, que ella tenía 1 año, a que ella cumple 2 y medio, yo no trabajé absolutamente nada, ¿no? Entonces viví todo ese tiempo de los ahorros que yo tenía. Y cuando ella cumple 2 años y medio, me mudo de casa. Entonces también, digamos que fue otra cosa que se caía porque yo viví sola desde muy chica y me mudé, ahora era vecina de mis papás y para mí fue como bastante complejo. Si bien yo no vivo en la casa de mis papás, pues éramos vecinos, ¿no? Entonces para mí era muy complejo regresar, pero eran decisiones que se tenían que tomar para poder seguir medianamente sobreviviendo, ¿no? Y bueno, esa es a grandes rasgos mi historia. Y bueno, en medio de todo este caos que había en mi historia, porque todo se empezó a caer, todo se cayó, no se empezó a caer, todo se cayó, yo le escribí un libro a mi hija, en el que yo le cuento la historia de cómo era yo antes de que ella llegara. El libro se llama Mientras no estabas, es ese que tiene ahí, la chiquitina. Entonces decido escribir ese libro porque yo no conozco muy bien la historia de mi mamá, sé muy poco, y las historias de mis abuelas también menos, no sé datos así pocos, y de repente sentía yo que me hacía falta como saber de dónde venía, por qué estábamos viviendo las cosas así, y toda esta parte como de las raíces me faltaba, ¿no? Entonces yo no quería que mi hija me viera como una persona que nació al mismo tiempo que ella y que fue mamá y que solo era mamá, ¿no? Que yo quería y quiero al día de hoy que ella pueda leer
la historia que hubo antes de que yo me convirtiera en una mamá, ¿no? Y entonces le narro en ese libro cómo era yo antes y funcionó muy bien, ¿no? Invité a otras personas a hablar también del libro, cada quien escribió, pero digamos que la gran parte del libro lo escribí yo, ¿no? Y bueno, entonces cuando yo me mudo, yo dije, ¿qué es lo que sé hacer en la vida? Libros, ¿no? Porque además el colchón que yo tenía ahorrado, pues ya se estaba acabando, ¿no? Yo no lo invertí como Fer, yo estaba en modo supervivencia y lo que necesitaba era, cuando te conviertes en madre, lo que necesitas es cuidar a tu hijo porque quieres y porque se necesita. Y entonces yo decidí conscientemente, no voy a trabajar y ese dinero lo voy a ocupar para vivir, ¿no? Para mí fue la mejor decisión, pero claro, se estaba acabando, ¿no? Entonces no puede uno vivir toda la vida de sus ahorros. Y bueno, entonces pienso yo como qué es lo que sé hacer libros. Y entonces empiezo este proyecto en el que me dedico a hacer libros que hablan de la historia de las personas, ya sea de una persona que ya no está y que se hace la búsqueda de su historia a través de indagar todo. También libros acerca, por ejemplo, de algún momento muy específico como fue el mío, de cuando nació mi hija. Me pidieron, por ejemplo, en algún momento un libro para una persona que cumplió 60 años, en fin, ¿no? O sea, libros que narraran la historia de las personas para que esta historia no se perdiera en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo creo firmemente que cuando las personas dejan de estar con nosotros, siempre uno dice, ¿no? Nunca te llevas nada, no, sí te llevas toda tu historia y todas tus emociones, ¿no? Y me parece fantástico que haya un libro que pueda contar cómo eras y cómo podías, cómo puedes seguir transmitiendo tus conocimientos a las generaciones que muy probablemente ya no te van a conocer, ¿no? Y bueno, lo que yo quiero como comentarles en esta como participación que tengo para que después ya siga Fer, es que, claro, mi camino también ha sido muy difícil, ¿no? Porque viví mucho tiempo en una estructura que para mí funcionaba muy bien, después todo se vuelve un caos y volver a construir algo poco a poco es complejo, sobre todo siendo mamá y además estando soltera, ¿no? Porque tienes que maternar, tienes que trabajar, tienes que además ser ama de casa y es muy complejo, pero no es imposible. El sistema no ayuda mucho a que las mujeres podamos regresar al trabajo, encontrar nuevas formas de trabajo o simplemente descansar, ¿no? Muchas veces pasan días y días y uno no descansa porque no es posible, ¿no? Pero hay pequeñas decisiones que uno toma a lo largo del tiempo, en decisiones críticas que hacen que se pueda ir construyendo estas nuevas estructuras, tanto de trabajo como de emoción internamente, ¿no? Entonces, bueno, les cuento esto porque, claro, Fer les va a hablar de un tema que es importantísimo financieramente y yo les voy a platicar de que también se puede construir legado a partir de la historia de uno mismo, a partir de conocerse y de conocer las raíces, ¿no? Entonces, pues, no sé si Fer quiera contar otra cosa. No, y lo que decíamos ayer, ¿no? O sea, creo que aquí es un poco también desde nuestras historias. Aquí yo me voy a reincorporar con ustedes, porque es parte, esta primera parte del webinar es un poco contar nuestra historia, si bien es muy diferente, pero que al final y aquí dejamos toda la mina, porque hay decisiones que a veces postergamos por miedo, y decía Gaby algo como clave, ¿no? El sistema luego no está hecho para ayudarnos, pero tenemos que avanzar y tenemos que empezar a buscar esas soluciones a través de tomar decisiones que nos ayuden a, pues, a ir resolviendo. O sea, al fin y al cabo una vez me dijeron, oye,
pues, qué es lo que haces a veces es resolver problemas, ¿no? Resolver problemas para otros según en lo que uno hace o lo que hace cada quien. A veces aquí lo ponemos que nos decimos es que yo no soy buena para esto, es que yo no sé hacer esto. Por ejemplo, Gaby sabe hacer libros, yo me dedico a ayudar, a acompañar a las personas en tomar decisiones financieras con diferentes herramientas. Y cada una de nosotras será buena para algo, pero por eso también es como ir creando un núcleo de decir, bueno, si no soy buena para esto, a ver quién te dijo eso, ¿no? Porque ahí luego pueden ser falsas creencias, o pues acércate con alguien que te enseñe, porque a veces el conocimiento es como muy, muy, muy clave, o sea, a veces no sabemos qué hacer y uno dice, pues es que eso no es para mí, pero si te acercas y preguntas, si buscas la manera, pues vas encontrando las soluciones. Otro tema también como que muy importante es, a veces vamos delegando decisiones a otros y eso suele pasar mucho en nosotras como mujeres, ¿no? O sea, decir, oye, pues esa decisión la toma mi esposo, esa decisión la puede tomar mi papá, esa decisión la toma mi hermano o cualquier, a veces, y hablo de hombres porque muchas veces pasa que yo hablando del tema de dinero, pues las mujeres suelen decir, no, bueno, déjame preguntarle a mi esposo porque él sabe más. Y a veces pero él se dedica al tema financiero, no, él es abogado, entonces, ¿por qué vas a ver más? A veces son como esas falsas creencias, o a veces al hombre se le ha obligado más a involucrarse en esos temas, pero eso no significa que nosotras no podamos estar involucradas en esto, y aquí lo que queremos dejar como muy claro es que debemos de dejar de delegar decisiones de nosotras, porque la vida es solo de nosotras. Y Gaby también, ahorita que platicó su historia y lo que me gusta mucho que hace ella con los libros y lo que viene también a platicarles es que pues tú vas a contar tu historia pues, de ti, ¿no? O sea, o vas a llegar y platicar las decisiones que tomó tu pareja por ti. Entonces creo que aquí es donde tenemos que empezar a tomar, yo decía hace rato una palabra, ownership o responsabilidad sobre nosotras mismas y dejar de buscar validación externas, dejar de buscar hacia otros que nos digan estás bien o estás mal, porque las únicas que vivimos, y esto en hombres y mujeres, los únicos que estamos viviendo nuestra vida somos nosotros mismos y las decisiones que tomemos van a afectar nuestra vida, ¿no? Sí, yo creo que una gran como responsabilidad que tenemos las mujeres, bueno, cualquier ser humano, ¿no? Pero hablando de mujeres, porque estamos como en un foro de mujeres, es que lo que deberíamos de buscar es ser mujeres autónomas, ¿no? Eso en muchos rubros de la vida, y uno de ellos es la autonomía financiera, porque yo, o sea, en mi historia, lo que yo quiero como destacar es que, claro, yo no caí como completamente porque tenía un buen ahorro de dinero que me permitió vivir un par de años sin trabajar, porque mi estabilidad emocional y mental y física no daba para trabajar, ¿no? Entonces, gracias a que yo tenía esa fondo de ahorro, digámoslo así, pude salir y empezar, no voy a decir desde cero, porque siempre uno tiene conocimientos, pero sí volver a empezar, ¿no? Entonces, el dejar o pensar que alguien alguien va a ser responsable de las decisiones que tú tomes es un grave error para cualquiera, ¿no? Porque si bien uno puede ser ama de casa, dedicarse precisamente a cuidar o a maternar, y eso está bien, pero si caen las cosas a tu alrededor, por ejemplo, si hay una separación, perdón, aquí hay unos perros ladrando al lado de mí, que seguro se escuchan, están pasando, discúlpenme. Lo que quería comentar era, o sea, si tú vives en una estructura en el que tu pareja o tu papá son los responsables financieramente de tu vida, si esa estructura se cae, o sea, si alguien deja de estar ahí por la situación que sea, la mujer queda muy vulnerable. Entonces, siempre tienes que tener instrumentos, Fer sabe muchísimo más de eso que yo, por supuesto, para que te permitan en un momento en el que la estructura se modifica, no estar tan vulnerable ante las circunstancias que hay, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me salvó, o sea, el poder tener cierta autonomía financiera, porque yo soy firme creyente de que una mujer
con dinero en el bolsillo toma mejores decisiones, ¿no? No tiene que ser muchísimo dinero, pero sí te da la posibilidad de elegir y decidir mejor. Sí, yo ahí quiero agregar algo y eso sí es cierto, porque luego dices, ¿por qué? Porque te da claridad, o sea, te da tiempo para, con calma y o sea, porque el problema del dinero es que te genera estrés y ansiedad y no tomas decisiones bien, las tomas precipitadas. Y justo cuando sí hay cierto respaldo, pues al final te da, y eso para todos, mujeres y hombres, te da como ese poder de decisión hacia lo que quieres o hacia dónde te quieres ir. Y no hacerlo porque tengo que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Sí, exactamente. O sea, busquemos no dejar la responsabilidad de nuestra economía, de nuestras finanzas, y de nuestros proyectos tampoco, ¿no? O sea, el otro día platicaba justo yo con Fer, ¿no? Y le comentaba, es que es tan básico como los derechos que tienes, ¿no? Tienes derecho a una vida sin violencia, y hay muchos tipos de violencia, tienes derecho a ser feliz, tienes derecho a administrar tus finanzas, ¿no? Sí está bien que alguien te eche la mano, está bien, pero nunca dejarle la responsabilidad total a alguien más de lo que tú debes construir para ti misma. Exacto. Y ahorita, pues justo vamos a hacer la parte porque aquí, ahorita estábamos platicando. O sea, aquí llegamos a la frase de que no somos menos capaces, sino hemos sido menos expuestas a decidir, pero lo que necesitamos es empezar a tomar decisiones. Y hoy queremos hacer este ejercicio, Gaby, les decíamos al principio que queríamos que tuvieran a la mano una libreta, una hoja y una pluma, porque vamos a empezar a hacer un ejercicio que nos ayude a empezar a conectar con nosotras y con nuestras decisiones. También les quiero decir que al final vamos a dar una noticia importante, entonces prometemos que vamos a acabar a las 8, pero esa noticia también es algo que nos va a permitir como llevar más en acción lo que queremos cerrar también en este webinar. Pero ahorita necesitamos que se den un espacio para sacar su pluma, sacar su libreta y estén listas para escribir, porque les voy a hacer unas preguntas. Y aquí, para que esto realmente funcione, es que la respondan ahorita. Respondan, es mejor si lo escribes, ¿no? Porque tu cerebro, y eso me va a ayudar más, Gaby, tu cerebro conecta mejor con tu cuerpo. Sí, sí. Entonces, por eso dijimos, trae tu libreta, trae tu pluma y escríbelo. Si no puedes, en tu celular, y si no en tu cabeza, si estás escuchándolo en este momento o después, lo vas a escuchar, reflexiónalo en tu cabeza y después escríbelo. Voy a leer cada una de las preguntas. Vamos a irnos primero a tu pasado. Y voy a leer estas preguntas y requiero que hagan el ejercicio y voy a dar un momento de silencio para que lo hagan. Si hay personas que están en vivo y quieren escribirlo en los comentarios y compartirlo, adelante. También invitamos a esa parte. Es libre y también es un ejercicio personal. Entonces, empecemos. Y la primera pregunta, de hecho, voy a poner acá un temporizador, porque sí vamos a dar unos segundos de silencio a cada quien. Ya tengo mi temporizador listo y primera pregunta, ¿qué sentimiento llega a ti cuando escuchas la palabra dinero? Segunda pregunta, ¿a qué edad empezaste a tomar decisiones financieras reales? Y reales es que repercutan en tu vida, en lo que estás viviendo, lo que vivías. Recuerda que esto es el pasado. Tercera pregunta, ¿cómo se manejaba el dinero en tu casa durante tu infancia? Infancia, a menos que Gaby me diga lo contrario, menos de 10 años. Es que estás en silencio, Gaby. Estoy en silencio, espera. Sí, 10 años yo creo que puedes acordarte, ¿no? Porque más chico es probable que no te acuerdes ¿Te acuerdas a los financieras? Sí.
pero lo que recuerda es cómo se manejaba el dinero. Y escríbelo, o sea, escríbelo, piénsalo. Y ya que fuimos un poco al pasado, nos vamos a ir al presente. Y aquí dejamos esta imagen porque aquí es para ti. Te digo, si alguien quiere ponerlo directamente aquí en comentarios de LinkedIn, pues nos va a enriquecer un buen el leerlos. Pero también es, a ver, pues algo para ustedes. Y es hoy en día, bueno, da una línea, ya viste el pasado, ahora ponte en el presente. Y escribe sin filtros y vamos a hacer el mismo ejercicio. Y empiezo con la primera pregunta. Creo que sí tenemos unos comentarios, al final los voy a ir leyendo. ¿Cómo tomas hoy las decisiones financieras con tu pareja o con tu familia? Aquí quiero aclarar, si no tienes pareja, contigo misma, pero luego en ocasiones, si no tienes pareja, las tomas con las personas que vives o con la familia más cercana a ti. Entonces, repito la pregunta, ¿cómo tomas hoy las decisiones financieras con tu pareja, con tu familia o contigo misma? Decisiones financieras con tu... Es que estaba viendo en LinkedIn si alguien ponía. Segunda pregunta, ¿qué decisión importante has estado postergando por meses o por años? Esta pregunta es importante y voy a dar un poquito de más tiempo en silencio. Tercera pregunta. ¿Quién está tomando hoy las decisiones de tu futuro financiero? Y sé real sin filtros. ¿Las estás tomando tú o las está tomando alguien más? Y coloca, si eres tú, tu nombre, si es alguien más, el nombre de la otra persona. Y por último, ¿sabes con exactitud? Y aquí vamos a ver, ¿sabes con exactitud o más o menos cuánto ganas, cuánto gastas y cuánto debes hoy? Me pasa muy seguido que cuando tengo sesiones les pregunto, oye, ¿cuál es tu sueldo? Y la mayoría de las personas tienen que entrar a ver su banco, su recibo para saber cuánto les depositan si trabajan en una empresa. Y no se diga los que somos independientes. ¿Qué es el primer? ¿No? A los que somos independientes, peor porque recibes un poco de aquí y de allá y es más compleja la operación. Pues no debería de ser, porque si tú registraras y todo te depositan en una o varias cuentas y tú bajas tus estados de cuenta al mes, pues tal vez, o sea, sería más fácil que pudieras registrarlo, pues, pero al final es, dependiendo tus formas de pago, que registres cuánto ganas, que aquí es un número variado en el mes, ¿no? Aquí a veces vale mucho la pena verlo en el trimestre, en el semestre y en el año. Y este fue nuestro ejercicio de escribir. Y vamos a llegar a otro, donde hablamos de una radiografía financiera. ¿A qué me voy a ir más rápido? ¿No? Y aquí les voy a dar aquí mis 3 números de oro que ahorita los platicamos y los escribieron. Y recuerden, si este ejercicio no lo terminaron, acabando el webinar, dense un tiempo y escríbanlo. Primero, los 3 números. ¿Qué debes de saber para tomar decisiones y tengas orden y claridad? Y sobre todo la claridad para tomar decisiones financieras. Primero, ¿cuánto ganas? Y lo que te decía Gaby, al final es si eres independiente y no tienes un sueldo fijo, pues un mes registra cuánto dinero te cae
Y si es muy variable, pues sí vas a tener que registrar al menos 6 meses y lo ideal es 1 año y de ahí en adelante. Pero tienes que saber cuánto ganas. 2, luego también es fácil, y ese sí a fuerza lo sabes de alguna u otra forma, si llevas un registro, es cuánto gastas. ¿Cuáles son tus gastos al mes? Si no tienes ni idea, la recomendación es, al menos hazlo durante un mes. Saca tu libreta o en una aplicación o en un Excel o en donde tú quieras o en tu cuenta de banco vas viendo una vez a la semana cuáles han sido tus gastos y de qué han sido. Con un mes que lo hagas te va a dar mucha claridad. Y otro tema bien importante que nos da miedo ver. Si tienes deudas, saca el total de las deudas que tienes. En cuánto debes en la tarjeta, si tienes algún préstamo, si tienes un crédito de carro hipotecario, necesitas conocer cuántas deudas tienes, porque ese es un compromiso que tienes de pago. Y que tienes que, cuando tú tengas esto no lo vamos a poder hacer ahorita, pero cuando tengas estos datos y con que lo hagas en un mes, te puede dar un insight. Tú tienes que saber la respuesta a esta pregunta. Al restar tus gastos de tus ingresos, si tu utilidad es positiva o negativa. Y vas a responder una u otra. ¿Es positiva o es negativa? ¿Gano más de lo que gasto o gasto más de lo que gano? Y solo ponte positiva o negativa. Tu red de seguridad. Hace rato hablábamos, ¿no, Gaby? Del tema de qué tan importante fue para ti el tener cierto ahorro ante ciertas situaciones personales. Entonces, aquí, ¿cuál es tu red de seguridad básica? Primero, y lo que les digo a todos, tu fondo de emergencia. Si hoy, el fondo de emergencia funge para 3 cosas. Si hoy te quedas sin trabajo o no generas ingresos, eso es una. 2, si tienes un tema de salud. Y 3, algún tema pues, personal que tu casa o algo que suceda, oye, se me descompuso el carro, se me ponchó una llanta, se enfermó mi perro, mi hijo también se enfermó y hay que llevarlo, o sea, lo que sea un tema de salud. Al final tienes que responder de tus gastos, a ver, ¿para cuántos meses me alcanzaría si no tuviera mi ingreso? También tienes que responder esa pregunta. Y lo ideal es tener al menos 6 meses de tus gastos fijos. Otro punto, si eres mamá y tus hijos dependen de ti o vives en pareja y sus hijos son dependientes, ¿tienen un seguro de vida? Porque si eres mamá o papá, yo aquí hablando tema de mujeres, si eres mamá y estamos hablando de que no recaiga en otras personas tus decisiones financieras. Y sobre todo, si eres mamá que trabaja, tienes un dependiente económico si tienes hijos. Si tú no estás, se queda un gap muy grande si tú llegas a fallecer, o si tu esposo es el que trabaja, también es preguntarse, oye, ¿tengo seguro de vida? Y se vale lo de las empresas. Aunque recuerden que los seguros empresariales son prestados. Hasta simplemente respondo, ¿tengo un seguro de vida, sí o no? Y en el tema de salud, también responde, ¿cuento con un seguro médico? Y aquí puede ser privado o cuento con seguridad pública. Tengo IMSS o ISSSTE. Y 2, ¿conoces los alcances de tu póliza y el límite de la cobertura? Porque muchas veces dicen, sí, tengo un seguro, pero ¿qué te cubre y hasta cuánto te cubre? Y aquí no es responsabilidad solamente, es que mi asesor nunca me ha explicado, me dijo, hablamos de hacerse responsable y tomar decisiones. Sí, el asesor está para explicarte, y pues es nuestro deber como asesores explicar cómo funciona el seguro, pero también es tu responsabilidad conocer muy bien cómo funciona tu seguro y cuál es su cobertura y sus límites. Y aquí dejamos esta frase de la protección patrimonial no es responsabilidad solo de la pareja.
porque muchas veces como mujeres dices, mi esposo tiene los seguros de su trabajo, mi esposo tiene todos los seguros, pero si tú no sabes responder todas esas preguntas, estás dejando las decisiones a alguien más. Y el tercer paso, donde empiezas a tomar acción, aquí le ponemos dejar la confianza ciega. ¿Qué es lo que queremos dejarle? Y aquí ya vamos a ir terminando, ¿no? Primero, en el tema del dinero, lo que recomiendo es agendar sesiones periódicamente contigo, con tu asesor, con tu pareja o con quien tomes decisiones, y recuerda que la persona más importante eres tú, es revisar cómo está el tema del dinero. Aquí ponemos sin tabús porque es sin filtros. ¿Cómo estoy hoy económicamente? Respondiendo las preguntas que dimos hace rato. 2, si vives en pareja, en familia, o tú solo con alguien, tienes que crear metas y proyectos. Tienes que tener objetivos claros, y si vives y tomas decisiones en conjunto con alguien más, tienen que tener también sesiones bajo cierto periodo para hacerlo en conjunto. Y tú, si vives sola, ambos, o de tu familia, necesitas conocer a detalle sus seguros, sus coberturas, y también si tienen cuentas bancarias compartidas, conocer cómo están. Y eso también lo voy a comentar para nuestra generación, porque nuestra generación tenemos una situación donde también puede que nuestros papás se vuelvan dependientes de nosotros en edades avanzadas, porque tal vez ellos, este tema de educación financiera no, pues, si ahorita no se veía, imagínense hace 40, 50 años. Entonces, pues también tienen que conocer cómo está la situación financiera de sus papás y su protección en salud, porque puede ser algo que pueda generar un problema financiero muy grande si no se prevé más adelante. Y entonces llegamos a fijar objetivos. Oye, ¿cómo fijo metas o fijo objetivos? Pues primero ten siempre una cuenta de inversión, una cuenta con metas. No se trata solo de guardar el dinero, hay que tener un lugar donde también el dinero esté trabajando para nosotros. 2, tenemos que tener un plan de retiro. Existen diferentes esquemas, pero necesitas tener, desde el momento en que empiezas a trabajar, una planeación de tu retiro. 3, si eres mamá y tienes hijos y planeas darles educación privada, necesitas planear un fondo educativo, porque los costos de las universidades hoy duplican el gasto familiar cuando llega a ese momento. Entonces, imagínate que de un mes para otro, de 3 meses para otro, cuando entra tu hijo a la universidad, tus gastos se van a duplicar al doble por pagar la universidad privada, y puede que incluso más. Entonces, si tienes hijos y les quieres dar educación privada, prevé ese fondo. Y vamos cerrando con esta frase y también con el último detalle y también lo que les queremos dejar, que es: una mujer que conoce el valor de su historia toma mejores decisiones sobre su vida, su dinero y su lugar en el mundo. Hace rato Gaby nos platicaba sobre contar tu historia, y creo que eso es una parte bien importante de un legado que puedes dejar. Aquí, Gaby, si quieres, te dejo esta parte que quiero que platiques más. Gracias, Fer. Yo nada más, así como Fer cerró ahorita con su ejercicio de escritura, yo quiero platicarles acerca de un poquito como de los libros, ¿no? O sea, yo empecé a hacer el libro porque soy diseñadora editorial de formación, ¿no? Entonces es lo que sabía hacer. Y bueno, en realidad no solamente se trata de crear un legado financiero para tus hijos, ¿no? Hay que ser responsable de tomar muchas decisiones, sobre todo en temas financieros, de salud, ¿no? Pero hay una forma muy bonita de dejar un legado, que es la que yo descubrí haciendo el libro para mi hija, ¿no? Entonces yo nada más rápidamente quisiera decirles, si ahorita pensaran en alguien o en algo, ¿qué historia es la que les dolería que se olvidara? ¿La historia de quién? ¿No? Quizá es la voz de alguna abuela, ¿no? Con la que tuvieron mucha conexión,
A lo mejor quisieran contar la historia de un amor, yo ahí pongo que las rompió, que se quebró, que marcó su vida, pero que pudieron superar, o que a lo mejor esa persona también ya no está y se quedaron aquí sin él o sin ella. Puede ser también la historia, hay libros que narran la historia de personas que dejaron sus países y dejaron todo para poder estar viviendo bien, tuvieron que dejar sus raíces, sus países. Otros como yo, que narran el nacimiento de sus hijos, o muy probablemente, a lo mejor, imagínate dejar el legado de las recetas de tu mamá que ya no está, ¿no? Entonces, los libros que yo hago, que propongo, es contar la historia y dejar el legado a partir de nosotros mismos o de las personas que nos rodean, ¿no? Y bueno, si ustedes pudieran escribir una carta, ¿quién sería el protagonista de esta carta? Y a lo mejor esta carta, o sea, si ustedes hoy en la noche quieren escribir una carta a su yo del pasado, a alguien que quisieron mucho, ¿cómo lo escribirían? Y a lo mejor esa carta podría ser el inicio de un libro, a lo mejor puede ser el prólogo de un libro que pudiera contener su historia o la de su familia. Eso es lo que quería yo platicar. Y, bueno, es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaría si, imagínate, esa carta la leyera tu hija o tu familia cuando tú ya no estás, ¿no? ¿Qué es lo que les dejaste a tus nietos, a tus bisnietos o a alguien que pudiera conocer tu historia sin tú ya no estar en esta tierra? Gracias, Gaby. Sí, creo que esto es una parte de lo que más quería compartir, esa posibilidad de, pues al final cuando nos vamos, lo que dejamos es parte de nuestras memorias y el legado, y yo me imagino, le decía a Gaby el otro día, digo, ¿cómo sería, por ejemplo, yo estarle leyendo un libro a mi mamá cuando ella esté mucho más grande sobre mi historia, viéndola a ella pues, ya en una edad más avanzada y platicándole pues las etapas bonitas, las etapas tristes, las etapas difíciles, pero al final, lo que decíamos a este webinar también fue en mayo, pensando en mujeres que festejamos a nuestras mamás como hijas o las que son mamás, las festejan a ustedes, pero dejar ese tipo de legados, hacer este tipo de cartas, libros para las personas que más queremos, creo que sí es algo sumamente importante que quiero que hoy también las que están acá se lleven y dejarles también, voy a irme ya a ir cerrando, el contacto de, bueno, aquí un poco lo de Gaby, ¿no? Creo que ahí nos vamos a adelantar, pero me voy a adelantar acá, un poco dejarles nuestros contactos, ¿no? Nuestros contactos de Gaby, porque Gaby, la realidad para mí lo que está haciendo es increíble, ¿no? La editorial, pues al fin y al cabo es como dejas tus memorias en páginas, pero creo que lo más bonito es que sean leídas. Sí, yo creo que son dos formas de construir un legado, una historia distintas, ¿no? Tú desde la parte financiera, que también me parece una cosa muy valiosa e importante, y la otra es una parte más emocional, más en el que tu vida merece ser contada, las historias pueden ser parte de un libro y le puedes dejar las raíces o pistas a las personas que vienen detrás de ti, ¿no? Justo a las raíces que vas dejando en la vida, ¿no? Son dos legados distintos, los cuales los dos me parecen muy padres, ¿no? Gracias por poner el QR para que si quisieran escribirme, y claro, también el de Fer, lo hagan con mucho gusto, yo platico con ustedes. Gracias, Gaby. Y sí, aquí la idea es, hoy hicimos un webinar donde también pusimos cierta práctica en escribir, en pensar cosas, oye, ¿cómo estoy hoy? ¿Qué historia quiero contar? Oye, ¿cómo es el tema del dinero? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Qué decisiones estoy postergando? Entonces, pues aquí queremos que también tomen acción. Entonces, dejamos nuestros contactos para que nos contacten a Gaby para si quieren contar una historia, a mí para si quieren empezar esta parte de la planeación financiera. Y
aprovechar para comentarles algo que estamos muy emocionadas. Esto lo estamos haciendo en este evento, que es el primer evento presencial que vamos a hacer juntas, donde la intención es en un evento, la realidad es va a ser un evento pequeño de cupo limitado. Aquí viene el código QR donde se pueden registrar. Es un taller presencial, va a ser un desayuno el 6 de junio para aquellas mujeres que quieran ahora sí poner en acción. Hoy hicimos un breve ejercicio, pero en ese taller, pues ahí es donde vamos a dedicar 4 horas a hacer estas cosas, a escribir, a organizar nuestro tema de dinero, ver nuestros propósitos, el empezar a construir nuestra historia que queremos contar. Entonces, ustedes son los que están aquí conectados acá al final, son los primeros en avisarles sobre este evento. La realidad es que Gaby y a mí nos emociona muchísimo. La idea es que aquellas mujeres que sean empresarias, emprendedoras o que estén pensando en hacerlo o que no saben también, pero quieren empezar a platicar de su historia, escribir sus memorias. Ese taller vamos a empezar con eso. Si quieren poner en orden ya sus finanzas, la realidad es que es un taller muy práctico donde se van a llevar mucha información. Vamos a tener también una invitada especial, vamos a dar un kit de regalo y otra cosa bien importante que hacemos muy bien nosotras las mujeres es el tema de networking. La idea es conocer a otras mujeres en este mismo evento que como tú quieran crear, quieran construir, quieran crecer, quieran tomar decisiones para cambiar así el camino y empezar a avanzar el tema de su vida financiera. Entonces, les dejamos acá un poco más, me fui muy rápido. Les dejamos acá también el código para que se registren. Les decimos, es un cupo limitado, es la realidad del primer evento que estamos haciendo ya en vivo. El 6 de junio es un sábado, decidimos hacerlo un sábado porque sabemos que con el tema de trabajo es más complicado, también con los hijos. Entonces, tal vez ahí puedan pedir apoyo ese día y pues se inscriban acá. Y por último, también la comunidad. Muchos de los que están acá se enteraron también por la comunidad que tengo de mujeres. Entonces, aquí también los invito a que se unan a la comunidad. Es una comunidad donde también hacemos diferentes eventos. La idea de estos webinars o estas pláticas es que sea uno al mes de diferentes temas y que de cada uno de ellos se lleven algo que les permita tomar acción y avanzar a mejorar pues, su vida o construir lo que quieran. Entonces, pues quiero agradecer, voy a dejar esta parte y pues estar aquí contigo, Gaby, agradecerte el espacio, agradecer también tu apertura, a platicar tu historia, a platicarnos un poco más de tu empresa, de lo que haces, que se me hace maravilloso y creo que todas tenemos una historia que contarle a alguien y creo que a esa persona que se lo platiquemos o que le leamos una parte de nuestra vida en un libro, pudiera ser algo que nada de todo el dinero podría igualar. Pues sí, yo te agradezco, Fer, por la invitación. La verdad es que la labor que tú haces para integrar a las mujeres a temas financieros me parece maravillosa, porque nada más rápido, como bien decías, no es que seamos malas en algo, ¿no? Más bien nos convencieron o no nos enseñaron cómo se hacía, ¿no? Entonces, los temas financieros me parece una gran idea. Y bueno, te agradezco. Y sí, yo creo que todos tenemos una historia que contar. Las historias no deberían perderse, sobre todo en familias. No debería haber gaps, ¿no? En tu historia familiar, porque son como pequeñas heridas que uno tiene. Y bueno, pues si les interesa nuestro evento, va a estar muy padre. Las invitamos con mucho gusto, porque a ambas nos gustan nuestros temas, nos apasiona cada uno de nuestros temas. Pues muchas gracias. Gracias, Gaby. Y todos los que están acá, y les recuerdo que todos los que se suscribieron y que tal vez no pudieron conectarse en vivo, les vamos a mandar el material de grabación y más adelante, Gaby, yo también vamos a grabar unas cápsulas que les vamos a ir compartiendo. Muchas gracias, Gaby, gracias a todos los que estuvieron acá. Gracias, bye. Bye.